La reunión esta tiene, a mi juicio, una primera gran virtud, que reúne en esta mesa todas las sabidurías necesarias para hacer una aproximación inteligente y adecuada al tema que nos convoca. Porque está aquí representada la acción médica directa, está representada la acción médica desde la gestión, desde la reflexión organizativa, desde la política, desde el pensamiento. Prácticamente no hay rincón, desde la investigación, prácticamente no hay rincón que no esté representado aquí, en estas cuatro figuras muy importantes que están aquí esta tarde. La reunión, saben ustedes, que tiene por objeto mirar al futuro, pero no al futuro de la técnica médica, sino al futuro del paciente. En el fondo, la salud, toda la vida, la medicina ha buscado permanentemente eso, preocuparse por el futuro del paciente, pero esta vez ya se plantea así, directamente. Todos los elementos que sabemos que concurren ahora van a estar colocando su foco en el paciente. No ignora a nadie que vivimos un momento de transformación vertiginosa. Estamos en lo que yo llamo el tiempo del estupor. Vivimos en tiempo de estupor. Notamos que un mundo se muere, notamos que otro nace. Tenemos dificultades para colocarnos en este momento en el centro de este movimiento. Interpretamos con dificultad las señales. Alguien dijo que los últimos y lastimeros quejidos de un agonizante se parecen a los primeros bajidos de un recién nacido. Es difícil distinguir las señales, pero todos somos conscientes que está pasando algo transformador. Se está produciendo un cambio gigantesco. Así que la reunión tiene por objeto ver ese cambio desde el mundo de la salud y mirando al paciente, a partir del paciente. Hemos pensado que la reunión comenzara con una breve intervención de cada uno de los cuatro miembros de este panel, proponiendo un ángulo para el comentario posterior, para que todos después puedan comentarlo o participar, porque es tan inmenso el territorio que se puede observar. Así que vamos a, si les parece, a ofrecer esto. ¿Saben ustedes quiénes son los reunidos? En todo caso, les voy a ir presentando uno por uno a medida que les doy la palabra. Vamos a escuchar primero a Verónica Casado. Verónica Casado lleva ya pegado como una especie de sello seco, como digo, viriato, pastor lusitano. Bueno, Verónica Casado, la mejor médico de atención primaria del mundo. Eso fue lo que se declaró en Seúl, en Corea del Sur, en el año 2018. Bueno, es doctora en medicina, especialista en medicina familiar, ejerce en el Centro de Salud Parque Sol, en Valladolid, lleva décadas trabajando allí en Valladolid. Fue directora médica, gerente de atención primaria y subdirectora de planificación sanitaria del Ministerio de Sanidad del 90 hasta el 97, y por tanto tiene esa amplia experiencia. A ella le pedimos que coloque el primer balón en el campo. ¿Cómo enfocamos el tema? Bueno, a mí me parece que tenemos que valorar dónde estamos. Es decir, muchas veces nos damos cuenta de las cosas que nos faltan, pero no somos capaces de reflexionar dónde estamos. Y hay un informe que a mí me parece extraordinariamente importante, que es el informe Bloomberg del año 2018, que situaba en una comparativa de más de 160 países a España como el país más saludable del mundo. Y además decía por qué. Y lo relacionaba con la alimentación y lo relacionaba con la atención primaria de calidad. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Pues porque analizaron todos los indicadores de morbimortalidad imputables a la atención primaria, que era evitable, y que vieron que en España pues eso se estaba haciendo bien. Por lo tanto, tenemos un buen nivel de salud y el objetivo que nosotros tenemos es que conseguir que ese nivel de salud sea como el que tenemos, incluso mucho mejor. Y yo creo que parte, desde un punto de vista del sistema sanitario, parte por tener una atención primaria eje del sistema. El eje vertebrador lo dice nuestra legislación y, por lo tanto, yo creo que esa es la clave. Y hay un símil que yo utilizo mucho porque me gusta mucho y es el de los castelletes. Es decir, cuando vemos esos castillos que se construyen y vemos que hay una base potente y vemos esos castillos de hasta 10 plantas, de 10 personas, que llegan a 10 plantas de personas. Para poder construir ese sistema sanitario potente, visualmente fuerte y además efectivo, eficiente, viable y demás, pues es que necesita una base muy potente. Si yo esa base, que es lo que ha pasado en los últimos años, desde el año 2010, pues lo que hago es detraer esos recursos de esa base, la posibilidad de que se me caiga todo el castillo es importante. Por lo tanto, yo reivindico alto y fuerte tener un sistema nacional muy potente,
público y tener también un eje central que sea de una atención primaria muy, muy potente. Y yo creo que la tenemos, pero hay que relanzarla. Bueno, están marcadas, por lo tanto, muchas líneas de preocupación, como saben ustedes. Estaremos en condiciones de soportar, será sostenible el sistema que tan orgullosamente pregonamos. Podemos despreocuparnos de los problemas que hay en el mundo, podemos limitar geográficamente el tema de la salud a España. Estamos condenados, entre comillas, a mirar este asunto también observando el planeta. ¿Qué efecto van a ejercer sobre las actividades médicas las novedades extraordinarias de tipo tecnológico, científico, etcétera, que se están anunciando? Los sistemas de organización de los hospitales cambiarán, los sistemas de organización también de las políticas sanitarias cambiarán. Bueno, vamos ahora a pedir el punto de vista de Rafael Bengoa. Rafael Bengoa es doctor en medicina por la Universidad del País Vasco, especialista en sistemas sanitarios, es uno de los impulsores de Osakidetza, el Sistema Nacional Vasco de Salud, del que tan orgullosos estamos los vascos. Trabajó 8 años para la Organización Mundial de la Salud, fue asesor de la administración Obama en el proyecto Obamacare y también asesorado a otras administraciones también de otros países. Fue consejero de Salud y Consumo del Gobierno vasco y hoy en día codirige el Instituto de Salud y Estrategia, el Instituto Health, y es profesor universitario, da clases universitarias, clases en muchas universidades, incluyendo en la Universidad de Harvard. Rafael, ¿por dónde vamos? Creo que en relación a la primera pregunta de qué es lo que les va a pasar a los pacientes, antes de entrar en qué organización atienda a esos pacientes, hasta ahora hemos estado relativamente bien porque hemos montado un sistema para los enfermos agudos, cuando se te rompe una pierna, tiene una apendicitis, una infección, y el sistema repara bien. El problema que tenemos ahora es que ha cambiado completamente el tipo de paciente que viene al sistema. Es un paciente crónico debido a la demografía que tenemos. El 85% de los pacientes que hoy han tocado la puerta de tu atención primaria o de un hospital o de urgencias, tiene algo que ver con la cronicidad. Entonces esto no ocurría hace 50 años y ahora sí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ha llegado el momento de la transformación. El sistema, si no se transforma, sí va a ser insostenible. Y por lo tanto, ahora hay que asegurar que el sistema de salud se dé cuenta, igual que todos los demás sectores, también le toca transformarse. Por lo tanto, al sistema de salud sí le hace falta más fondos porque está infrafinanciado, sí le hace falta reforzar muchísimo la atención primaria y la atención comunitaria, y lo que hace falta es, a la vez que se le financia mejor, hay que lanzar una transformación. No solo financiarlo mejor, sino financiar y transformar. Y si esas dos cosas se hacen al unísono, podremos probablemente seguir teniendo uno de los mejores sistemas del mundo. Bueno, luego preguntaremos cómo habría de ser esa transformación, además de la económica. Antonio Mañares, también doctor en medicina, reumatólogo y gestor. Como reumatólogo ha tenido la oportunidad de trabajar en su actividad y además de representar a todos los reumatólogos de España. Luego, como gestor, ha sido muchas cosas. Ha sido el primer responsable de la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid, fue decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y rector de la Universidad Europea de Madrid, director ejecutivo de la Sociedad Española de Reumatología, como digo, y ahora es director de una compañía biofarmacéutica que está centrada en la investigación. Escucha. Mi titular. Yo creo, y aquí voy a ser médico, como varios de los que estamos en esta mesa, que ese paciente del futuro va a tener una manera de relacionarse con sus médicos, con el sistema sanitario, bastante diferente de lo que la conocemos ahora. En el fondo, de lo que estoy hablando es de una evolución de la sociedad. De lo que estoy hablando es de que de una manera progresiva, casi imperceptible, estamos cambiando la manera en la que nos comunicamos unos con otros. Eso se está produciendo activamente, apoyados en la tecnología, y se está haciendo activamente en la manera en la que utilizamos la tecnología a través de las redes sociales. En ese contexto, el acto médico, la relación médico-paciente,
que por cierto hoy el Foro de la Profesión Médica acaba de proponer como patrimonio cultural de la UNESCO, se va a transformar. Con toda seguridad se va a transformar. Y no se va a transformar solo porque el paciente lleve en la consulta todo su conocimiento porque lo ha googleado previamente. Se va a transformar porque ese médico y ese paciente van a haber estado en comunicación a lo largo de los últimos meses y progresivamente en los meses sucesivos. Y en esa transformación de la comunicación, al fin y al cabo estoy hablando de tecnología de la información y la comunicación, además se va a producir el conocimiento. Es decir, cuando hablamos de Big Data, estamos hablando de la acumulación de una cantidad ingente de datos que van a estar inmersos en la relación médico-paciente, en esa nueva relación médico-paciente, a la que muy probablemente aprenderemos a aplicarle algoritmos de inteligencia artificial que nos den información. Y todo esto que puede plantear un panorama casi de un mundo feliz, es todo lo contrario, porque todo eso, como decía la primera edición de Fit for Life Health Thinking, hoy Health Thinking, solo se podrá producir desde un reconocimiento social de la actividad. Es decir, los médicos y los pacientes vamos a relacionarnos de otra manera, pero no podemos perder esa concepción social de esa relación, que en sí mismo es terapéutica y no se nos puede olvidar. No solo es diagnóstica y de acumular conocimiento, es en sí mismo terapéutica. Bueno, y finalmente vamos a escuchar esta primera intervención a Amelia Valcárcel, que es filósofa, que es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Española a la Distancia, consejera de Estado, vicepresidenta del Patronato del Museo del Prado. Bueno, le interesa lo intelectual, le interesa lo público, le interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la filosofía, la democracia, el feminismo. Está muy preocupada también por todas las cosas desde la perspectiva de la gestión, puesto que fue consejera de Educación y Cultura en Asturias, una etapa de su vida, de manera que también tiene toda la perspectiva. ¿Cuál es el enfoque que aporta Amelia? Me falta un trozo de la perspectiva, porque soy la única aquí que no soy médica. Bueno, pero en calidad de paciente... No, yo solamente dos cosas y un poco de una tercera. Una principal se ha señalado, que es la demografía. La población del mundo de las sociedades abiertas y ricas en las que estamos es una población que alcanzará cifras de envejecimiento que no llegarán a las que cuenta el Génesis, pero son altas. La generación que está naciendo puede tener una perspectiva solvente de llegar a ser centenaria. Y es bien cierto que la medicina y toda la manera, y sobre todo en su alianza con la biología, que ha sido una alianza absolutamente exitosa, con una farmacopea totalmente distinta de la anterior, ha logrado extender nuestra vida, pero el asunto es, extiende sobre todo nuestra vejez. No es tan fácil extender la juventud la hemos extendido socialmente. Hoy decimos que alguien de 40 años es muy joven. En el siglo XVIII esto sería ridículo. Todo el mundo sabía que era un anciano, alguien de 40 años. Es decir, la idea que tenemos de las edades es social, pero la medicina nos ha permitido tener fundamento biológico para llevar adelante una edad social cada vez más amplia. El problema es, de todas maneras, cuándo termina y cuándo la intervención médica se hace casi una obligación continuada. Lo que llamamos, vosotros le llamáis cronificar. Desde el otro lado de la barrera le llamamos necesito un médico mucho más a menudo. Esto no me pasaba antes. ¿Por qué? Dice, porque tengo que saber primero si lo que me pasa tiene cierta gravedad o no tiene ninguna. Si tengo que preocuparme o despreocuparme. Si tengo que tomar más cosas o eliminar algunas de las que tomo. Si tengo que... La medicina ha de volver a su carácter humanista. Lo podemos arreglar con un algoritmo, a lo mejor inventamos un algoritmo humanista, pero tiene que volver a centrarse en aquello que es el que tengo enfrente es un ser singular que se me va a poner peor o mejor dependiendo si yo sé compensar el fiel que realmente lo pone de pie. A lo que me refiero es, nunca se conseguirá quitar la cercanía, porque la cercanía es lo más importante para conservar la salud.
La cercanía y que te quieran un poco, esto por lo visto también tiene mucho que ver. Pero decía que eran un par de cosas, son 2 y media solo, ¿no? La segunda es esta. Esto de la medicina es un arte bastante antiguo, incluso la gente tenía médicos cuando los médicos no sabían qué hacer y todos se lo iban inventando, porque simplemente eran empíricos que veían a ver qué pasaba. La cosa la cuenta muy bien Heródoto y la cuenta en Babilonia. Dice, cuando alguien tiene una enfermedad, su familia lo saca a la calle y lo deja allí para que todos los que pasan recuerden a ver si han conocido a alguien que tuviera algo parecido y en ese caso qué le vino bien y qué le vino mal, que es como el principio empírico de cómo empezó esto. Pero hemos llegado mucho más allá. Ya estamos en unos, digamos, cuando uno ve una analítica y todos somos, todas mujeres y varones, ciudadanos y ciudadanas de todo el occidente, sabemos tanto de analíticas como nuestra médica o como nuestro médico, porque existe un recurso llamado Google donde nos lo miramos y nos hacemos unos expertos totales en qué nos está pasando. De alguna manera la medicina tiene que hacerse cargo de que tiene un paciente que sabe cosas y no sentirse ofendida por ello, no sentir que ha perdido la actitud chamánica, ¿no? Decir, tú confía en mí, lo más importante es la confianza, ahora yo hago así y tú me crees. El privilegio de la bata blanca, aparte de que ya no os vestís de blanco porque lo habéis dejado, pero está muy disminuido, porque el saber, todo tipo de saber, es un conjunto que fluye entre todos nosotros. Eso va a cambiar mucho las relaciones. Por eso el humanismo se hace más necesario. Y esta era la media que me quedaba, podía dejarla para luego, pero decido ponerla ahora. ¿Qué es esto? La medicina tiene fronteras éticas que no puede traspasar. Es decir, una de las cosas que tenemos que saber, pero esto quizá en el debate salga, es que sabemos hacer muchas cosas, muchísimas, tantas que sabemos que hay cosas que sabemos hacer que no las debemos hacer de ninguna manera. Y eso abre un debate moral que tampoco es evitable. Es decir, cuando la medicina está tan avanzada como en la actualidad está, el debate moral de sus usos y de qué pretendemos con ella es un debate nuevo, porque ya no es el debate simplemente del justo cuidado o si alguien tiene derecho a ser cuidado, que eso ya sabemos que sí, sino es el debate del cómo, ¿no? Son los debates abiertos y sin cerrar de la eutanasia, por ejemplo, que los tenemos que abordar, porque no podemos simplemente irnos a posiciones del pasado para pretender sacar del Sinaí lo que en el Sinaí no estaba. Yo le tengo mucho respeto al Sinaí, pero no vale para dirigir la vida completa, porque valía perfectamente y la dirigió durante larguísimo tiempo y muchas veces bien. Pero hay debates nuevos, hay verdades nuevas y la medicina aquí, esto es lo que más le importa a la gente. Entonces, la gente lo que quiere saber es cuánto voy a vivir, cómo voy a vivir, qué salud voy a tener, qué puedo entonces emprender, qué puedo razonablemente proyectar. La pregunta por qué me cabe esperar está muy relacionada con lo que sabéis hacer. Eso es lo que quería decir. Bueno, si les parece, cogería por aquí el tema ahora, porque la alusión al nuevo humanismo que ha hecho Amelia está presente para mí de manera sorprendente en todas las vanguardias científicas en el mundo ahora mismo. Yo he tenido un privilegio grande los últimos 2 años, he podido viajar por el mundo entrevistando a científicos muy avanzados en la frontera de lo nuevo y me ha sorprendido que el debate que podía caber, que surgiera de una persona como ella, ha surgido también de los científicos más atrapados en la ciencia, que de pronto parecen estar reclamando un nuevo humanismo. He venido muy sorprendido de mis viajes de eso, esa necesidad de analizar todas las novedades científicas que vienen, la investigación, las nuevas organizaciones, los sistemas, pero sin perder de vista ni un momento que esto tiene que hacerse con una nueva mirada que fabrica un nuevo humanismo. Hace unos 8 o 10 años fue la primera vez que yo tuve noticia en un debate que hubo en la UNESCO en el que se habló de la necesidad de un nuevo humanismo. Comenzando entonces un poco por aquí. Todo lo que después vayamos a comentar, ¿están ustedes de acuerdo, estoy de acuerdo en lo que se ha dicho aquí, que nada de lo que se diga ni las novedades que se vayan a producir van a servir de mucho si no se coloca muy bien, adecuadamente el tema desde esa perspectiva? El paciente como centro de la atención. He visto un estómago muy interesante, le he oído yo decir a un médico a otro. Bueno,
el estómago estaba en el interior de un ser humano. Es decir, la importancia de lo que ha sido dicho la comparten ustedes en el sentido de que todo lo que haya de venir o se proyecta desde esa perspectiva o vamos por muy mal sitio, porque los datos van a permitir a los médicos disponer de una información constante de un paciente que va a estar monitorizado 24 horas sobre 24. La clave es saber si eso va a enfriar la relación o no. Es que ese es el riesgo. Enlazo completamente con lo que decía Amelia y lo que decía anteriormente. Vamos a tener tal acumulación de datos y de información que donde tiene que virar el acto médico es precisamente al nuevo humanismo. Ojalá podamos dedicar los minutos, cuantos más mejor, de nuestra consulta a ejercer ese efecto terapéutico de la relación médico-paciente a través de ese planteamiento. Porque eso puede ser el valor añadido que demos. Es verdad que hay un riesgo, es verdad que el dato y la acumulación de datos puede convertir el acto médico en algo completamente casi despreciable. Pues no, hay que ir justo a lo contrario. Hay que ir justo a Heródoto, hay que ir justo a la relación entre los profesionales y sus pacientes. Pero la existencia de unos pacientes cada vez más cronificados, como ha dicho Rafael, una muchedumbre de pacientes muy cronificados, monitorizados 24 horas sobre 24, ¿a dónde nos pueden conducir? ¿A una medicina fría o a una medicina caliente? ¿O una medicina próxima o una medicina...? Bueno, la experiencia de nuestra invitada no puede estar más próxima, más táctil, ¿no? Gregorio Marañón decía, le preguntaron después de una intervención que hizo, que cuál era la innovación más importante que se había producido en medicina. Estuvo unos minutos pensando, segundos probablemente, y dijo la silla. Probablemente no se refería la silla. Probablemente no se refería al mobiliario, se refería a esa relación especial médico-paciente que se establece, que como bien decíais, es curativa. Es decir, muchas veces nosotros, y eso ya lo decía Hipócrates, a veces curamos, otras veces, pero casi siempre lo que hacemos es acompañar y aliviar. Es decir, que no todo se puede solucionar, no todo tiene una solución desde la medicina. Y desde luego lo que es absolutamente fundamental es establecer ese equilibrio entre la superespecialización y la división de los seres humanos en órganos, aparatos y sistemas, que al final lo fragmentamos tanto que perdemos y hablamos, he visto un hígado, o mira qué placa más bonita, ya hay un cáncer, o ese tipo de cosas que no puede ser. Entonces, lo que nosotros tenemos que intentar es que esas dos cosas estén ahí, es decir, y no son incompatibles. Yo estoy convencida que Leonardo no va a sustituir a Leonardo, y me explico. El Da Vinci, ese que es capaz de hacer unos puntos milimétricos absolutamente perfectos, no va a sustituir a esa persona que te mira a los ojos, que te escucha, que hace una escucha activa, que entiende lo que tú estás diciendo. Por mucho que avancemos en artificial, en la inteligencia artificial, esa relación no la podemos cambiar. Entonces, y por eso a mí no me gusta mucho hablar de pacientes, yo quiero hablar de personas, porque a veces trabajamos para la salud y a veces tú estás sano y yo estoy intentando que tú estés más sano todavía, porque yo creo que lo que tenemos que retomar un poco es lo que decía el informe Lalonde hace muchísimos años, en la década de los 70, que evidentemente curar enfermedades está muy bien, pero trabajar estilos de vida y medio ambiente es fundamental. Y eso, trabajarlo con sanos, es absolutamente fundamental. Probablemente yo si consigo que alguien deje de beber, a lo mejor estoy disminuyendo su probabilidad de tener un hepatocarcinoma. Si consigo que deje de fumar, a lo mejor de que tenga un cáncer de pulmón o una EPOC. Es decir, que trabajar con personas también sanas para intentar modificar estilos de vida es algo que es absolutamente clave. Y por eso es tan clave la mirada comunitaria, la mirada hacia trabajar con las personas para mejorar esos estilos de vida. Y desde luego desde un punto de vista absolutamente humanista. Es decir, yo creo que nosotros podemos tener muchísimos conocimientos, podemos tener muchísimas habilidades, pero lo que nos hace excelentes como médicos, desde luego yo lo tengo claro, la comunicación, la capacidad que tenemos, el humanismo y la ética, a mí me parece que son claves absolutamente fundamentales a la hora de establecer una relación con las personas. ¿Qué opina Rafael al respecto? Y que entrara ya en el apunte que ha señalado de ¿será sostenible el sistema solo si lo transformamos y no solo si lo transformamos solo económicamente, ¿no? Primero, ¿le parece que esta vertiente humanista no es un añadido a la acción médica, sino que es sustancial? Sí, lo que pasa es que se nos puede quedar la palabra humanista un poquito colgada en el aire
si no hablamos de cómo se hace en el día a día, en una interacción. Y ese cómo estamos empezando a descubrirlo. Primero, nosotros, los que nos han formado aquí como clínicos, no nos han formado para escuchar a los pacientes. ¿No? Por lo tanto, no lo sabemos hacer bien. Cuando empiezas a escuchar a los pacientes en forma de escucha ya más activa, te dicen cosas como que quieren codecidir contigo el diagnóstico y el tratamiento. Y nosotros pues, no sabemos codecidir, no sabemos tener esa conversación, ese diálogo sigue siendo muy paternalista y por lo tanto no lo hacemos bien, pero lo estamos aprendiendo a hacer mejor. La segunda cosa cuando se les escucha es, una madre, por ejemplo, decía hace poco, yo no quiero que le llaméis a mi hijo cliente porque está enfermo. Por lo tanto, no razonéis sobre la enfermedad de mi hijo bajo una lógica de cliente y económica. Y es por eso que es muy, muy importante que intentemos entre todos asegurar, y me voy a la segunda parte, Iñaki, de tu pregunta, asegurar que el sistema de salud sea sostenible, el público, en complementariedad con uno privado, que está en toda Europa y en España, pero que el sistema público pueda, con el envite de la demografía tal. Y eso es un movimiento más que clínico y humanista, es un movimiento de gestión y de organización. Tenemos que reorganizar el modelo que tenemos. Entonces, el modelo que tenemos anda esperando que la gente aparezca en atención primaria o en urgencias o en un hospital y hacemos muy, muy poco en casa. Y la casa se está convirtiendo a través de tecnologías en el centro de cuidados. Y entonces, si conseguimos que el domicilio se convierta en centro de cuidados, vamos a poder hacer cosas como la siguiente. Sabemos que hay mucha gente vulnerable ahora en España. Están solos, tienen muchas enfermedades, no pueden a veces bajar de su cuarto o quinto piso porque no hay ascensor, tienen 1 o 2 visitas de servicios sociales a la semana y de vez en cuando se ponen muy malos, aparecen en urgencias y les metemos una cama, que son las 2 partes más caras del sistema. Si consiguiéramos, y ya sabemos cómo empezar a hacer eso, atenderles proactivamente en casa, saber que nuestros padres están complicando su diabetes, su hipertensión o lo que fuera, sabemos identificar esos empeoramientos y actuar con enfermería y medicina a domicilio, a la que ya se hacía antes y a la que tenemos que volver. Entonces, sabemos que ese cambio de gestión y organización de dónde está el paciente y dónde están los clínicos y la enfermería para hacerles cosas, tiene que cambiar. Eso es lo que hará sostenible el sistema. Si nos quedamos en el modelo de andar esperando que la gente se empeore, aparezca por urgencias y le ingresemos una cama, pues probablemente no podamos mantener este sistema público que tenemos. O sea, un primer piso, el hogar. El hogar. El hogar. Intervengan ustedes, por favor. Sí. ¿Están de acuerdo? Completamente. Es que además es una herramienta básica para la sostenibilidad del sistema. Porque por definición, como ha dicho Rafa, lo más caro es un hospital. Y lo más caro es una cama de hospital. Y lo más caro es la sala de urgencias de un hospital. Muchas veces lo que hacemos es sobreutilizar un recurso que debería estar reservado para otro tipo de actividad. Y eso además nos impide dedicar recursos a otras áreas muy importantes, de las que hablaremos seguramente después, como la innovación. ¿Y cuanto más eficientemente... ¿Cómo se podría ordenar eso? ¿Cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se podría estructurar esa ordenación? Primer piso, el hogar. Segundo piso, tal. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, nos ha dado la revolución tecnológica en sanidad que sí se ha dado en casi todos los demás sectores. Cuando se dé, sabemos que podemos controlar en casa a las personas con 10, 12 enfermedades. Eso se llama medicina no presencial. Y entonces en atención primaria estarían mirando en un ordenador que Pedro, María y José se están complicando y intervienes.
proactivamente, en lugar de estar esperando que empeoren. Y eso ya se puede hacer. ¿Cuál es la apuesta? Una inversión hacia ese modelo en lugar de seguir invirtiendo en más y más hospital. Esto es bastante importante. Es decir, es una decisión política, es una decisión de que tenemos que ir hacia otro modelo asistencial. Por cierto, si conectamos con lo anterior, ese modelo es mucho más humanizante. ¿Dónde quiere estar todo el mundo si no es en casa? El máximo tiempo posible, incluso en el momento de la muerte. Cuando sabemos ya que lo podemos montar casi todo en casa, en estos momentos, la mayor, yendo al concepto de eutanasia, que espero que se resuelva en esta legislatura, la mayor parte de las personas, 90% de las personas, se siguen muriendo en hospitales y en encuesta se quieren morir todos en casa. La pregunta es si sus familiares también quieren. Pues puede que sí. Es decir, que se queden en casa o que vengan al hospital. Claro, pero cuando tú lo preguntas, las personas en general quieren que estés en casa, pero incluso los propios familiares. Para eso tiene que haber una estructura familiar estable y también tienen que sentir que tú vas a estar ahí. Es decir, que en un momento determinado una llamada hace que tú estés presente. Si tú esa facilidad la das, la gente se relaja y quieren que sus pacientes, que sus familiares se queden en sus domicilios. Entonces, yo creo que no tenemos que preconcebir que la gente quiere ir a un hospital. No es verdad. O sea, cuando yo la realidad que conozco es, si nosotros ofrecemos como sistema determinadas herramientas, las personas quieren quedarse en su casa. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que ser mucho menos reactivos y más proactivos. Es decir, yo creo que tenemos que ser mucho más preventivistas y más predictivos. O sea, no estar esperando, porque además estamos ahora en una situación en la que se consulta mucho, se consulta una barbaridad, porque hemos conseguido que las personas sean hiperdependientes del médico. No tomes este medicamento, cuidado con no sé qué. O sea, hemos creado una sociedad muy miedosa que ante cualquier cosa no lo gestiona bien y se va directamente a consultarlo a su médico. Eso hace que tengamos consultas de 40 o 50 pacientes y no puedas dedicar el tiempo suficiente a quien se lo debes de dedicar. Entonces, hay que remover todo esto y hay que conseguir también el paciente más autónomo, el paciente con el que tú puedas dialogar, es decir, con el que tomas las decisiones en conjunto, porque son muy listos, o sea, las personas son muy listas y las personas saben lo que quieren y además están muy informadas. Evidentemente se ponen en tus manos porque se supone que tú, pues de medicina sabes un poco más, pero no hay nada más bonito que negociar qué vamos a hacer, o que negociar quitar medicación, o que negociar quitar intervenciones, o que negociar dejar de poner etiquetas a las personas, porque ahora mismo el problema que tenemos con la cronicidad es que va añadido a eso es la polimedicación. Tenemos a gente tomando no 5 medicamentos, 10 y 15 medicamentos. Vamos a ver, es que te vas a morir de tanto medicamento, o sea, no va a ser la solución y a veces lo que tenemos que conseguir es, de alguna manera, racionalizar diagnósticos, racionalizar tratamientos, conciliarlos con la persona. Y cuando decimos que la medicina tiene que ser personalizada, es eso. Entonces, ¿dónde está la clave? Pues la clave yo creo que tiene mucho que ver, y yo vuelvo a lo mío, que es a la atención primaria, que sea personalizada, y gran parte de la importancia es la longitudinalidad. Es decir, yo llevo 30 años trabajando con mi cupo. Si alguien entra en mi consulta y me dice, me duele el pecho, algunos en 2 nanosegundos estoy haciendo un electro, en otro pregunto, ¿has discutido con tu hijo? Porque es que es así, es decir, que no es tan fácil como las cabinas esas que han montado en China, que tú entras y dices, me duele el pecho. Bueno, yo pienso en algunos pacientes míos entrando en esa cabina y la cabina fibrilando, porque claro, llegan 5, 6, 7 motivos de consulta, pero que tienen mucho biopsicosocial, que no se puede hacer con una analítica, que es que tiene mucho de interpretación lo que están contando. Entonces, yo creo que sí que hay que remover este tema y si queremos que sea sostenible, partimos de un buen sistema que hay que relanzar y hay que repensar el cómo lo hacemos. Pero no creo que se pueda transformar la sanidad si no se transforma la sociedad. Deben ir a la vez, ¿no? Me da la impresión de que es casi imposible convertir esto en un tema técnico en el que un colectivo especializado reforma el sistema, sino que todo lo que estáis diciendo necesita el acompañamiento de una transformación también de la sociedad en la mirada a estos fenómenos, ¿no? Una conciencia, pero que yo creo que es una conciencia creciente. A ver, yo me veo siempre en la obligación de citar filósofos porque es que me son muy familiares.
Y recuerdo que uno de los, bueno, no es un absoluta primera fila, pero nada desdeñable, fue Lord Bacon, que además añadió a lo de ser filósofo, ser Lord Canciller, y por lo tanto tener cierta idea de muchas cosas que normalmente un filósofo más especulativo no conoce. Y de él es una frase que tiene que ver con lo que decías. Él dice, nadie como cada uno conoce igualmente bien su cuerpo. Es decir, que una persona, yo entiendo que quiera negociar un tratamiento, por ejemplo, o incluso un diagnóstico, por claro que este sea, porque el conocimiento que cada uno tiene de esto antes no era así, es un conocimiento irrefutable, aunque sea subjetivo. Y ahí es donde entra la capacidad de escucha, obviamente. Una analítica te puede dar un mapa perfecto de lo que está mal, pero incluso la analítica sabes que con una disposición emocional distinta puede empezar a variar aquí y aquí. Es decir, que, bueno, que se está jugando la vida completa con todo. Tenemos problemas a elucidar socialmente. Por ejemplo, el problema del éxito ha salido ya 3 veces en esta conversación y la llevamos en sus partes medias, lo cual quiere decir que es un problema que nos preocupa. ¿Por qué? Porque seamos lo humildes que la situación merece. Por mucho que consigamos tener buena y perfecta salud hasta una edad muy avanzada, parece que no nos vamos a quedar aquí. Yo lo he oído por ahí fuera. O sea, la gente parece decir con cierto sentido que no es verdad que disfrutemos de vida eterna. Hay incluso charlatanes de la biología que nos juran que sí, que en 20 años nos lo arreglan, ¿no? En 20 años ya el proyecto Matusalén, que conoceréis bien, es capaz de revertir la telomerasa y aquello va a ser maravilloso porque seremos eternos. Y dices, bueno, pues si esto me parece que no va a pasar, hay ciertas cosas que socialmente hay que hablar para que queden claras. ¿Dónde quiere usted irse? En un hospital, cuando la máquina avise de que usted se ha ido, quiere estar con los suyos, ¿tiene suyos o no los tiene? ¿En cuánto tiempo quiere irse? ¿Quiere tardar 2 semanas, 2 días, 2 horas? ¿Vamos a aceptar su voluntad porque usted la da o la vamos a mediar por un debate ético que nos diga qué es lo más justo o qué es lo que podemos hacer mejor? ¿Cómo arreglamos a alguien para que en efecto pueda estar en su casa y eso para su familia no sea una cosa insoportable? Porque es que resulta que la gente trabaja 8 y 10 horas al día y no puede estar atendiendo a alguien que lo que atiende es a su propio éxito. Es decir, hay que arreglar muchas cosas ahí y hay que arreglarlas en un contexto que ayuda relativamente poco. Yo lamento estar un poco aquí, pero el contexto de contracción económica en que Occidente se ve inmerso en este momento no va a ayudar, va a ser por el contrario un freno a poder tomar algunas decisiones que sin embargo sabemos que deberíamos tomar. A veces decisiones económicamente irracionales. Por ejemplo, nos va a salir mucho más caro socialmente que alguien en efecto sea medicalizado como si fuera a vivir cuando de lo que se trata es de ayudarle a morir. Pero es que entonces socialmente tiene que estar admitido que una persona que tiene un pariente o un amigo, etcétera, que está en ese tránsito, pueda decir yo lo cuido, pero me tienen que dejar 5 días libres y 2 más para recuperarme del trauma. Es decir, que todos esos son debates que hay que tener si queremos ordenar esto, que no son debates, por así decir, técnicos. También lo son, al final, técnicos, porque alguien, generalmente el contable, llega y dice esto sale de esta manera, todo tiene input en precio, ¿no? Pero son consensos distintos. La medicina, cuando descubrió el hospital moderno, los médicos fueron felices. Yo me acuerdo de mi suegro, imagínense, por favor, un señor como mi suegro, que era un señor venerable, que había hecho medicina en Salamanca cuando Unamuno era rector. O sea, ¿dónde nos ponemos, no? El rector era Miguel de Unamuno. Bien. En su primera práctica médica, tener que ir a caballo a aldeas perdidas en medio de la nieve a ver a un paciente. Hoy ese paciente se le manda un helicóptero y es recogido y es llevado e inmediatamente se le diagnostica, se le hacen todo lo que haya que hacer y su familia todo lo que pregunta es
¿va a volver a casa o vamos nosotros allí? ¿Por qué? Dice, porque no puede separar a alguien de su relación social propia, tampoco. Cuando se inventó el hospital, todos los médicos fueron felices. Mi suegro olvidó el caballo y pudo llevar una planta donde él se dedicaba a lo suyo. Pero el hospital no es el sistema mejor para llevar adelante todo lo que nos puede ocurrir. Digamos que tiene que ser un recurso de días contados. Eso que comentas del helicóptero es un muy buen ejemplo de por qué está al revés el sistema. Mandamos un helicóptero a alguien, y está bien, que ha tenido un infarto y le reparamos, pero desatendemos a todas las personas con enfermedades crónicas, tomando 10 medicamentos, vulnerables y en casa. No me hace falta ir al modelo del futuro, eso está pasando hoy. Entonces, la crisis obviamente no ha ayudado a resolver eso, pero también hay que decir que ya sabemos que la solución pasa por integrar los servicios sociales y la sanidad. Es decir, son dos vasos comunicantes y una persona, hay momentos que es social, hay momentos que es enferma, y esos dos mundos están recibiendo servicios separados. Siendo muy pragmático, pueden empezar a recibir servicios juntos. En Nueva Zelanda llaman esto un sistema, un presupuesto, y no hay ninguna razón para que en España no decidamos empezar a hacer eso. Y entonces, las personas que están aisladas en casa, que no son todas mayores, además, es mucha gente joven, muy afectada, necesitan estos dos servicios sincronizados, llegando al mismo tiempo y ayudándoles a llevar esta carga que a veces son 30 o 40 años. Y sabemos hacerlo, pero no se ha tomado la decisión de hacerlo. Entonces, sabemos cómo hacerlo, sabemos el modelo al que nos tenemos que dirigir, pero no hemos tomado la decisión de ir en esa dirección. Y estamos más bien enraizando el modelo que tenemos, porque casi todos los incentivos están centrados en el hospital. Y eso es importante porque a esas personas no les sirve para casi nada el hospital. De hecho, un hospital es, hay que decirlo, es unas zonas más peligrosas de una ciudad. Es donde están concentrados un montón de gérmenes, un montón de cosas, y por lo tanto lo que hay que evitar es ir al hospital. Eso es lo que hay que evitar. Y la gente de atención primaria y la gente de servicios sociales sabe evitar eso, pero hace falta que se apueste por ese modelo. ¿Se han dado cuenta ustedes de que todo lo que están señalando está conduciéndonos a la integración, a la suma de cosas, y que en todos los capítulos que se pueden analizar del tema es una llamada a la integración de diferentes, la medicina pública y la privada, tiene que darse la mano, la salud y la seguridad y los temas sociales, dejar al mundo de la medicina que fabrique sus recetas de futuro no va a ser suficiente porque vemos que inmediatamente aparecen implicadas todas las actitudes sociales que tienen que ser integradas también. La política aparece permanentemente en la conversación como un liderazgo clave y vital. Por tanto, estamos en un fenómeno de integración. En los propios hospitales, antes los especialistas vivían como una especie de burbuja aislada del planeta, y los cardiólogos son los cardiólogos. Y los demás. Ahora se opera en unidades integradas, en todos los sitios, todos ustedes lo saben mejor que yo, pero yo también lo he visto. Ahora cualquier servicio técnico avanzado, de medicina muy avanzada, se encuentra uno con gente de 14 profesiones diferentes. Inexplicablemente uno se encuentra con científicos médicos, de repente aparecen filósofos e ingenieros nucleares en cualquier equipo. O sea, todo parece estar llevándonos a la integración, a la suma. Y no me hace mucha esperanza eso porque estamos en un país que sabe dividir muy bien, pero que todavía lo de sumar no lo termina de aprender, ¿no? Es cierto, parece, ¿no?, que todo lo que están diciendo se necesita ser atacado desde muchas fuentes diferentes. La gestión del médico, del gestor, del político, de la sociedad entera siguiéndolo, ¿no? Es decir, que no puedo yo como paciente esperar que el colectivo médicos reunido me aparezca mañana con la receta sobre el futuro de la salud. No. ¿O sí? No, eso es lo que debería de ser, pero realmente está costando mucho que sea. Y Rafa ha sido de los líderes con más
valga la redundancia, liderazgo en llevar esa integración como la manera de hacer la sanidad de los años venideros. Pero hay mucha resistencia incluso profesional. Y seguramente estaréis de acuerdo. Hay resistencia entre los propios profesionales sanitarios y entre los propios especialistas, no digo ya con los gestores y no digo ya con los políticos. Pero esto que es el desideratum no se da fácilmente. Nosotros desde ABI estamos intentando modificar en las áreas terapéuticas en las que estamos la manera en la que se trata a determinados pacientes, rompiendo el concepto de servicios por órganos y sistemas nicho. Estoy hablando de las enfermedades inflamatorias mediadas inmunológicamente. Cuesta mucho. Y el paciente se beneficiaría hasta de tener el filósofo, como decía Iñaki. Y sin embargo, al final hay intereses de nicho que hacen muy difícil que eso se ponga hacia adelante. Yo creo que ahí es una cuestión de liderazgo, de tener un liderazgo creíble en el que el propio sistema se articula hacia una idea y a partir de esa idea todo el mundo va viendo las ventajas para los pacientes que hay detrás de eso. ¿Es así? Yo creo de liderazgo y de formación. Y de formación. Es decir, yo tengo la sensación que hay que empezar también desde la formación a nivel universitario. Es decir, ha salido ya varias veces. Si tú no enseñas comunicación, si tú no enseñas cómo se hace la profesionalidad o cómo se hace el humanismo, si enseñas la enfermedad y además en cachitos y la proyección que tú haces para los futuros médicos es el cachitólogo, es decir, yo me sé, es verdad, yo me sé este cachito, pero como es mío, no lo quiero compartir con nadie. Entonces, yo creo que gran parte es liderazgo, pero también gran parte empezar a remover desde la universidad que tenemos que ser mucho más globales, que la persona está en el centro, que tenemos que hacer esa formación para intentar mejorar los niveles de salud. Hubo un proyecto en el Ministerio hace poco que era la troncalidad, que yo me imagino que os suena a todos. Yo dediqué 8 años de mi vida a ese proyecto y se fue a la porra. Y me explico, la troncalidad lo que trataba de hacer es que determinados profesionales durante 18 meses o 2 años estuvieran trabajando de manera natural en equipo, es decir, trabajando juntos para que ese paciente o esa persona, pues las cosas funcionaran. Y no funcionó pues por diversas razones, pero en parte por el hecho de no perder nicho, es decir, ese es mi nicho y aunque yo en el quirófano me meta con 12 personas más o en esto necesite a más personas, esto es mío. Y entonces yo creo que para romper eso es muy importante que haya un cambio de mentalidad, evidentemente, pero un cambio en la formación. Pero incluso por razones económicas, porque cuando decía Amelia que no tenemos dinero porque la crisis económica ha afectado a todo el mundo, pero al tiempo Rafael ha dicho hace un momento, yo he entendido que un mecanismo de racionalización del gasto diferente podría a lo mejor sorprendernos con ahorros posibles que no se nos ha pasado por la cabeza. A lo mejor no solo es un puro gastar, sino una gestión de otra manera. ¿Cómo y dónde gastar? No, a ver, un ejemplo. Si una persona con una enfermedad crónica, invalidante o no, está en casa y la atendemos en casa, no va a ir a urgencias, no va a ocupar una cama. Y esas son las dos más caras. Si multiplicamos eso por el 40% de la sociedad española que tiene una enfermedad crónica, que el 40% de las personas tiene una enfermedad crónica, uno puede empezar a ver muchísimas eficiencias, muchísima sostenibilidad. ¿Dónde está la barrera? Cuando Ernest Lluch hizo la ley hace ya casi 30 años, en la que nos estamos basando ahora, y atención primaria, etcétera, tampoco hubo gritos de alegría de parte de la profesión. De eso se trata gobernar. Hemos llegado a un momento que has comentado al principio, Iñaki, de transformación. Pues no va a ser este el único sector, mientras todos los demás se están transformando, el único sector que no lo hace. Es absurdo. Entonces, lo que pasa es que se está resistiendo. ¿Y dónde está la resistencia? Los nichos no están tanto en los profesionales como en la política. Esta polarización política está afectando la sostenibilidad del sistema. O nos ponemos de acuerdo hacia una nueva ley con un modelo como el que está surgiendo de la conversación,
que está haciéndose en distintos países, que Obamacare es eso. Los cambios que se están dando en Inglaterra y Suecia son eso. Un ejemplo de los cambios, por ejemplo, yendo a la idea de promoción de la salud que comentabas. En Suecia el otro día nos comentaron que a los niños el problema que tienen, a los jóvenes, es que el 15% en España y el 12% en Suecia está abandonando la escuela pronto. Cuando uno hace un seguimiento de ese grupo, de esa cohorte, uno va viendo que esos son los que peor vida llevan, alcohol, drogas, lo que sea. Han decidido dar a todos los niños, a partir de los 9 años hasta los 18, 10 conversaciones de qué tipo de vida quieres llevar. Un psicólogo, un clínico, enfermero, el profesor, etc. Un plan multidisciplinar. Y le explican qué es lo que le va a pasar si deja el cole, pronto, a los 14, 15 años. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues todo, porque esos son los que enferman pronto, esos son a veces los que tienen muchos problemas. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno sueco? Pues interviniendo pronto sobre la pobreza y interviniendo pronto sobre el abandono escolar. ¿Y qué es lo que está haciendo? Apuntando a grupos de población en lugar de a toda la población. Comentabas hace poco, es que viene todo el mundo a atención primaria, viene todo el mundo a urgencias. Y es verdad, es decir, lo que no vamos a conseguir en el sistema de salud es atender bien a los que más nos necesitan, mientras muchos vengan por cualquier cosa, que antes se trataba en casa. Un sangrado de nariz, una diarrea y tal. Mira, eso se arregla en casa. Pero sin embargo la gente les hemos infantilizado y vienen a hacerse esas cosas también. Entonces, lo que yo creo es que el gobierno español y todos los partidos políticos se tienen que poner en clave de trabajar estos determinantes de salud, esta promoción de la salud, de la forma que están haciendo en el norte de Europa. Estamos hablando de políticas, que finalmente hace falta políticas de acción. Sí. No, porque hemos llegado con un Producto Interior Bruto realmente no demasiado grande a un nivel de salud alto, porque hubo una decisión política muy clara. En unos determinados años hubo auténticos arquitectos de sistema. Es decir, yo siempre, cuando he ido fuera y contado nuestro sistema, a mí me parece que fue muy bien creado, es decir, se hicieron muchísimas cosas para la equidad, muchas cosas para la efectividad, la eficiencia, para la viabilidad del sistema, y todo fue muy pensado de manera muy organizada. Entonces yo creo que estamos ahora en un momento en el que tenemos que volver a hacer eso y hay que volver otra vez a los inicios. Y yo sigo pensando que promoción de la salud y prevención de la enfermedad son claves para que el sistema sea eficiente. O sea, no hay que esperar a que la gente esté enferma. Seamos mucho más preventivos y más predictivos. Si a ti te pasa esto porque vas a abandonar el colegio, vamos a trabajar en eso. Si a ti te pasa esto porque eres pobre, vamos a trabajar en esto. Es decir, que si conseguimos trabajar esos temas, probablemente con un Producto Interior Bruto pues un poquito mejor, pues a lo mejor conseguimos grandes avances, que a veces no es tanto el último grito en un aparato que 2 días después te das cuenta que no te sirve para nada. Es decir, a lo mejor es bueno invertir antes en salud. O sea, a mí me parece que es bueno invertir en personas y bueno invertir en salud. Y me parece que eso generaría el cambio. O sea, lo que realmente nos va a hacer seguir manteniendo los niveles de salud es intentar que eso esté puesto donde tiene que estar. Esto es importante porque no hay que dar por supuesto que va a seguir el aumento en longevidad. En Estados Unidos, Australia e Inglaterra está disminuyendo la longevidad. No está aumentando como ha venido haciendo desde hace 30 o 40 años. El asunto de la longevidad parece ser que alcanza un máximo y luego hay una especie de retención, ¿no? Pero esto nos va a pasar, aunque no estamos reflexionando en ello, con la natalidad. Las proyecciones demográficas que se están haciendo a día de hoy para dentro de 30 años tienen la validez que les queramos dar, porque no hay manera de ejercer un cálculo con variables suficientes para saber si va a haber o no una tasa, en un momento dado, una tasa de natalidad parecida.
porque hablas de variables que tienen un espectro finito, es decir, que van a llegar ahí y de ahí no se puede pasar, a no ser que nos pongamos a hacer biología ficción o ciencia ficción en general médica, que yo creo que es un registro al que en esta conversación nos hemos negado, ¿no? Estamos hablando de lo que verosímilmente vemos que puede ser cierto, no de otras cosas que, sin embargo, socialmente a veces alcanzan crédito. O sea, la gente hace cosas como, ¿cómo le llamaban? ¿Criogenizarse? Criogénesis. Criogénesis. Congelarse a la espera de un tiempo mejor. Bueno, unas cosas tremendas, ¿no? Que dices, bueno, tremendos asuntos, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas sensatas. De momento no nos hemos ido al espacio interestelar a pensar en estos asuntos. Pero yo creo que hay una cosa en la medicina que estaréis de acuerdo conmigo y que tiene que ver con lo que decías de qué se enseña. Está muy bien, porque la medicina afortunadamente puede enseñar muchas cosas que son reales. Pero a ser una buena médica, un buen médico, no es del todo lo que la medicina puede enseñar. Y a esto voy a un experimento muy fácil, pero que es muy conocido, que se hace en los años 60, cuando se puso de moda experimentar con lo que ya sabíamos para ver si lo que suponíamos que pasaba era verdad que pasaba, ¿no? La psicología se hizo en esto experta, que es el de las dos mamás. Se coge a un pobre monillo al que no se le ha explicado la cosa, se le maltrata de varias maneras, que ahora quizá no admitiéramos, ¿no? Y se le pone una mamá, que es un objeto metálico de forma aproximadamente de monillo, de mono, pero que da leche. Y otra que es una felpa deliciosa, pero que no da nada. Y se observa qué reacción tiene la pobre criatura. Y la criatura, cuando no puede más de hambre, se va al objeto metálico, mama un poco e inmediatamente se agarra a la felpa, que no da más que impresión de cariño y seguridad. Y en la medicina ese aspecto nunca está ausente. Es decir, ¿cuántas veces no te ha pasado, a ti como clínica de proximidad que eres, que mucha gente que te va a ver lo que quiere es que le des cariño? Que no quiere que le des una medicina más. Conversación. Que quiere que le digas, pero si vas bien, pero si yo te vi peor el otro día, mira, de verdad. Es así. O sea, esa que dice, no, yo quiero la felpa. Ahora, hay situaciones en la vida, el exit, situaciones de extrema gravedad, etcétera, donde nos sujetamos a que nos trate el de metal. Por favor, que sean breves, porque para mantener la vida es más importante lo otro. Las otras se van a dar, no son evitables. Es decir, el grado extremo de enfermedad existe, el grado extremo de peligro existe. Todas esas. Entonces, quizá ese es el momento impersonal, donde tú primero soluciona esto, porque va como va. Pero casi todo lo demás tiene que ver con la sensación de confianza, de seguridad, de ser apreciado, que está ahí. Y claro, esa no es exactamente ninguna parte de la anatomía fisiológica. Y he dicho lo de la conversación porque la soledad se ha convertido en una evidente, en fin, enfermedad. Es un drama que acabamos de descubrir, la muchedumbre. Yo lo sabía hace mucho porque, estando en la radio, tuve ocasión de conocer muchas veces a gente que te llamaba para decirte, llamo porque quiero oír una voz, quiero que alguien hable conmigo. Hace un mes que no hablo con nadie. Hace poco tuve una información en el Reino Unido en el que había una sociedad que había dicho que había un número, 800.000 personas que no habían hablado con ninguna persona en los últimos 30 días, por ejemplo. O sea, es otro asunto que pueden llevar a la consulta de la doctora a gente que quiere oír una voz, que no solo un consejo, ¿no? Y mirando, como vivimos en un mundo global, y ya hace mucho que hemos descubierto que vivimos en un mundo global, porque un día un señor en Arkansas no puede pagar la hipoteca y se cae en crisis profunda en la provincia de La Rioja, y entonces van al paro un montón de españoles, etcétera. Tendríamos también que ver hasta qué punto la ciencia y la conciencia tienen que ir de la mano, porque mientras hablamos de los problemas que tenemos aquí, a unos poquitos kilómetros de avión, la gente se está muriendo de cosas que aquí tenemos resueltas hace 40 años. Y los procesos de eso nos van a obligar seguramente, si no lo hacemos por conciencia, en defensa propia. O sea, tendremos que entender que el mundo tendrá que ir resolviendo problemas para los cuales tenemos solución, aunque no nos toquen en la frontera de nuestra casa. Porque es tremendo las campañas de vacunación que podrían hacerse,
Las cosas que tienen solución y que no están ahora haciendo están ahí, a unos kilómetros de aquí. ¿Es posible llevar al ánimo de la sociedad el dramatismo de estos problemas que están, sin embargo, al alcance de las soluciones si queremos o no? ¿O damos por perdida esa batalla? Parece que Olvidado, ¿no? No, parece que cuando enseñas un drama, o que sean inmigrantes en el Mediterráneo, o que sean las personas que comentas, eso dura en la conciencia del espectador pues 10, 15 minutos. Sí, pero a medida que se va integrando más el mundo, vamos a ir viendo cómo las olas nos van a ir tocando, sí, y tus miserias van a ser mi problema y tus dramas van a ser el mío, ¿no? Sí, pero te refugias y es normal porque la gente quiere estar segura. De hecho, lo bueno de nuestro Sistema Nacional de Salud, cuando empezó la crisis y empezaba el paro y toda la inestabilidad, banca, etcétera, que hubo, lo bueno del sistema de educación y de sanidad es que dio estabilidad. La gente se podía levantar por la mañana y decir, bueno, por lo menos eso tengo. En cambio, en Arkansas, pues no. No hace falta irse a África. En muchas partes del mundo muy desarrollado, no. Es decir, lo que no podemos es pensar que el sistema de salud, los clínicos, la enfermería, los psicólogos, pueden estar 10 años sosteniendo el sistema sin que la política se moje. Porque en eso estamos, eso es donde estamos ahora. La política ahora le toca mojarse en este tema, hacia lo que hemos comentado aquí, de forma muy proactiva y colaborativa, integrada. Veremos si se dan las circunstancias de eso. Si no se dan las circunstancias en esta legislatura, el Sistema Nacional de Salud va a pasar muy malos ratos y las empresas que dependen del Sistema Nacional de Salud también. Porque les interesa que esté fuerte el Sistema Nacional de Salud. Pero no hay que darlo por descontado, este sistema de salud. Y se está dando esto por descontado, diciendo que como tenemos unos mejores del mundo, bueno, pues ahí está y sobrevivirá. Pues no. Está en peligro. Está en peligro. Está en peligro. Yo creo que sí. Está en peligro. Volviendo a la pregunta que nos hacías, a mí me decía Pedro Alonso, que es el actual responsable de la OMS de la malaria, que en los países prevalentes de malaria el problema es la pobreza. Es decir, no son pobres porque tengan malaria, tienen malaria porque son pobres. Entonces, ese aspecto humanitario de la acción de la sociedad occidental lo que tiene que resolver es el problema de la pobreza. Resolver los problemas de salud del África subsahariana pasa necesariamente por resolver problemas estructurales de pobreza. Pero en España también. No, y en España también. En España, la epidemia de soledad de estas personas hoy en casa, esa soledad crea enfermedad y luego esa enfermedad crea más soledad porque te quedas en un bucle y tal. Eso es lo que hay que ayudar a romper. Y si no se rompe ese bucle y se trabaja la pobreza y qué factores están incidiendo, que son vivienda, transporte, cosas que no tienen que ver con la medicina, de esas personas, pues es evidente que enferman más y prácticamente estamos condenándoles en parte y estamos diciendo, bueno, mientras tengamos hospitales y el servicio de urgencias montado, pues ya está. Pues no. Estamos cometiendo un error muy grave en relación a estas personas. Perdón, pero se ha dicho algo importante. Yo sería un periodista catastrófico y creo que solo soy malo si dejara pasar algo que acaba de ser dicho aquí. Es decir, que ese sistema de salud del que tan orgullosos estamos y que tanto pregonamos podría empezar a pasar momentos apurados como no abordemos un asunto integrado, las fuerzas políticas, etc. Deberíamos pararnos un momento ahí, ¿no? ¿Qué tipo de averías, en qué grado, grave, leve, muy grave, podría estar amenazándonos ahora caso de que la política no sea capaz de abordarlo de manera integrada?
yo creo que la fragilización de la atención primaria es uno de los problemas graves que hemos tenido. Es decir, en 2010 hay una crisis económica, repercute sobre todo el sistema, pero rápidamente el hospital se repone, se empieza a dar más dinero, pero sin embargo se fragiliza la atención primaria. Fragilizar la atención primaria yo creo que es una gran debilidad en el momento actual. Es decir, que yo creo que si tú al recurso más cercano, al más resolutivo, al más eficiente, que puede resolver problemas sin que llegue al hospital, que es un mal necesario. Entenderme lo que quiero decir. O sea, ahí tengo que ir poco, solucionar mi problema y volver a mi casa. Entonces, si esa barrera del sistema sanitario, que es el eje del sistema, si no lo vertebramos bien, si no le volvemos a dar fuerza, si no le ayudamos a organizarse mejor para que sea mucho más familiar, mucho más comunitario, mucho más pegado al suelo, no tanto el doctor shopping donde las personas van y me ha salido un grano, no, vamos a intentar ver por dónde voy para intentar mejorar las cosas. Si no recogemos eso, si no hacemos más potente nuestro sistema sanitario con un eje potente en la atención primaria, y en esos equipos que trabajan cerca de la gente de una manera longitudinal, yo creo que ponemos muy en riesgo al sistema. ¿Lo está acusando ya ahora? Estamos, sí. O sea, desde el año 2010 se ha fragilizado mucho la atención primaria. Hemos conseguido los niveles de salud más altos, se nos reconoce en todos los sitios, pero sin embargo, poco a poco, nuestros políticos han ido, bueno, como esto funciona, parece que va a funcionar siempre. Y no, las cosas tardamos mucho en montarlas, tardamos 40 años en montarlas, pero las podemos desmontar en un mes. Y además lo podemos hacer como se ha hecho, es decir, fragilizándolo, porque eso es como lo de la rana. Yo si me echan en un cubo de agua hirviendo, pues a lo mejor salto, pero si poco a poco me van cociendo, pues a lo mejor me va pareciendo normal que eso sea así. Yo creo que eso es lo que nos ha pasado mucho en la atención primaria, pero se está llegando a un momento en que todos los profesionales de atención primaria están diciendo basta ya, y eso es muy grave. O sea, si no somos conscientes de que la base que ha sustentado la mejoría del nivel de salud junto con todos los avances hospitalarios y demás, si no somos conscientes de eso, yo creo que fragilizamos el sistema de una manera espectacular. O sea, el Sistema Nacional de Salud puede acabarse si no se hace que la atención primaria sea otra vez el eje del sistema, y ahí hay que organizarlo. Sí, yo creo prácticamente en todos estos debates uno de los titulares es que tenemos uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo. Y tú mencionabas el informe Bloomberg. Es uno de los más eficientes, entre otras cosas porque sus profesionales sanitarios son de los peores pagados del mundo. Sí. Esto, transformado en un lenguaje de recursos humanos, habla de retribución emocional. Son todos tan maravillosos que son capaces de mantener un nivel en el sistema extraordinario. Esto tiene un límite en el tiempo. Y esto está a punto de periclitar. Es decir, por supuesto la atención primaria, pero también en los hospitales. Nosotros nos reunimos con oncólogos, con gastroenterólogos. En público se sigue manteniendo el discurso de tenemos uno de los mejores sistemas nacionales de salud del mundo. Cuando se apagan las cámaras, todo el mundo te empieza a decir los recursos que le faltan, las horas que se tiene que quedar por la tarde en la consulta porque no le ha dado tiempo por la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que cambiar un poquito el discurso porque si no los políticos van a seguir en una burbuja de autocomplacencia que no va a tolerar el sistema. Y al final esto se llama dedicar algún punto más del PIB a sanidad, que es uno de los principales brechas que tenemos que rellenar respecto a los países de nuestro entorno. Y estoy hablando de 2 décimas. Además de ese punto más del PIB, creo que también, me parece, estoy entendiendo, la aceptación de que hay que abordar una transformación. Que incluye la transformación económica, claro, pero que no limita a la transformación económica. No, las dos. Las dos cosas. Dinero y transformación. Dinero solo es lo que llevamos haciendo hasta el año 2010, es lo que hacíamos, y es donde estamos ahora. Lo que pasa es que antes de empezar a culpar a los políticos, yo creo que necesitan ayuda. Sí, porque estos meses están repartiendo otras cosas, pero el resto del tiempo, cuando ya se ponga la máquina parlamentaria a funcionar, pues hace falta elevar propuestas y que ellos las puedan manosear y que las puedan trabajar, etc. Por ejemplo, la de la eutanasia ya está cocinada, solo hace falta levantar la mano.
en el Parlamento y ponerse de acuerdo. Pero ya sobre la transformación del modelo asistencial no está encima de la mesa, hay que ponerla. Hace ya más de 20 años, cuando hicimos el informe Abril, con Abril Mardorell, pues ya se estaban indicando algunas de estas cosas, pero ahora ya ha llegado el momento. Es un poco como en el periodismo, Iñaki, también llevaba Internet diciendo cuidado que esto os va a cambiar la vida, etcétera, etcétera, ¿no? En sanidad pues ha llegado ese momento también y hay que actuar. Te atropella. También a Kodak le había avisado y se arruinó. Eso es. Porque no la olió a tiempo, ¿no? Eso es. Bueno, cerramos, María, lo que... No, yo creo que con lo que dices, Iñaki, tú estás apelando al cisne negro. ¿Recordáis? El cisne negro es esa cosa que ocurre, que es lo inesperado, y decíamos, pero ¿cómo no nos dimos cuenta de que esto podía pasar? Que no, porque todos los cisnes eran blancos. Ah, no, pero este era negro. No creo que estemos a punto de encontrar un colapso terrible, pero sabemos claramente señalar alguna mala práctica que un sistema de sanidad que es bueno ha llevado a término. Yo creo, no sé, no tenéis que estar de acuerdo con lo que voy a decir, porque yo misma no estoy muy segura del todo. Pero creo que como el sistema nacional pagado por todos era bueno, hay quien pensó que en aquellos trozos de sistema que pudiera ser económicamente muy viable, esos se podían repartir muy graciosamente a quien conviniera. Y no ha sido una buena política. No ha sido una buena política. Entonces es hora de cambiar un poco la dirección. No se va a producir el cisne negro, no vamos a empezar a agonizar, creo, por las calles, mañana a las 3, ni cosas así. Pero no hemos tomado una buena vía desde hace casi 10 años. Y 10 años de mala práctica van acumulativamente produciendo el caso de que se pueda dar la caída. Y nos conviene cambiar la dirección. Y cambiar la dirección sí que implica la política, porque sí que determinadas políticas han decidido que el sistema grande, fuerte, caro y público lo siguiera pagando lo público, pero que se podían derivar muchas cosas que eran rentables. Algunas de estas, en efecto, las puedes perfectamente derivar, porque no son vitales, pero no todas. Y encima, cuando se te caen, ¿quién tiene que hacerse cargo? El sistema público de salud. Entonces, que lo tenemos que respetar más, ¿no? Bueno, yo concluiría diciendo, yo desde luego por mi parte, yo no creo en Deus ex machina, que viene aquí y de repente resuelve los problemas para nada. Es más, yo salí a estos viajes que fui haciendo por el mundo buscando la respuesta a la pregunta ¿qué va a pasar? Y cuando vine me di cuenta que lo que pasa estaba mal hecha la pregunta. Porque la pregunta no es qué va a pasar, es qué vamos a hacer. Porque lo que va a pasar es lo que vayamos a hacer. Y la única novedad que yo creo es la de intentar introducir en la sociedad la idea de que ese estupor que tiene, que le hace mirar al futuro inquieto, sabiendo a ver qué va a pasar, lo convierta en actitud. No, lo que va a pasar no. ¿Qué vamos a hacer? La política de natalidad. Dentro de no sé cuántos años las mujeres tendrán, me dijo, como si fuéramos a quedarnos quietos aquí, asistiendo impasibles a la evolución natural de la pelota que sigue dando botes. La capacidad del ser humano para transformar la realidad es grande. Por tanto, yo creo que hay que formularse la pregunta al revés. No qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Vamos a hacer, muy bien. Sí, y a ver si acertamos. Muchas gracias, señor. A vosotros.